Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, todo bien, gracias. Ok, les voy a pasar lista, permítanme. Un momento. Vamos a ver. Elsa Mariela. Janet Alejandra. Catherine Melissa. Fanny Maday. Luis Enrique. Michael Isaías. Presente, licenciado. Michael. Presente. Ok. Adriana Elizabeth. Presente. Bien, Rosa María Pavón. Yesmi Posadas. Presente. Desmi Raquel. Luz María. Kevin Alexander. Virginia Jacqueline. Daniel Armando. Madian Abigail. María Fernanda. Nancy Yamilet. Presente, Lic María Fernanda. A ver. Bien. Mailing Anaí. Bella Milagros. Ronald Raúl. Kelly Alejandra. Presente, licenciado. Ok. Joali Nicolette. Kimberly Abigail. Eleazar José. Eleazar dijo que no iba a poder estar. Muy bien. Y sigue, vamos a ponerle aquí excusa. Aquí está. Y Eleazar. Jennifer Abigail. Presente. Presente. Muy bien, alguien que se vino tarde, que estuvo tarde, que entró tarde. Nadie. Bueno. Muy bien, entonces vamos a ver el contenido que nos toca este tercer y último parcial. Aquí lo podemos ver. Observen, parcial 3, ¿verdad? Estas son las tareas prácticamente, ¿verdad? Pero, sí, en efecto, tareas parcial 3, nos vamos a ir al parcial 3. Parcial 3. Miren qué interesante lo que vamos a ver este parcial. Ya vamos a entrar, pues, para unos en materia. Reconstrucción de imágenes de una forma u otra, en alguna mayor o menor medida, se da en algunas modalidades. Bueno, en la mayoría, pero la que más requiere una reconstrucción de imágenes, pues es la tomografía. La tomografía computerizada, que es uno de los temas que vamos a ver. También vamos a ver los fundamentos de resonancia magnética. Vamos a ver RIS-PACS. Vamos a ver un video sobre RIS. Y un video sobre los fundamentos de la resonancia magnética, que esto está ligado con el segundo tema. Básicamente, esta es una tecnología, el RIS y el PACS son tecnologías dedicadas a lo que es radiología de imágenes,
para hacer el agendamiento del RIS, hacer la administración de todos los recursos, sobre el proceso del flujo de trabajo, desde que el paciente llega a hacer su cita al centro radiológico hasta que termina. Gestiona las citas, gestiona los insumos, gestiona los recursos, llámese tecnólogos, llámese radiólogos, llámese transcriptoras, etcétera, etcétera. Y el PACS básicamente lo que hace es la tecnología donde se da el diagnóstico. Ahí pueden hacer reconstrucciones de imágenes, ahí pueden ver las imágenes, ahí se almacenan las imágenes. Generalmente en los países desarrollados los estudios radiológicos tienen que estar almacenados durante 5 años, ¿verdad? Ya sea que sea radiografía analógica o digital, ¿verdad? En los países desarrollados ya no existe la analógica, es raro encontrar analógica, pero se deben de mantener los estudios en esa base de datos digital al menos por 5 años. Algunas leyes así lo solicitan. Nuestro país, pues, son 5 años también, ¿verdad? Desconozco si hay alguna ley, pero se hace ese estándar de 5 años. Entonces el RIS y el PACS se interconectan para tener esa transición entre datos de paciente, insumos, diagnósticos, imágenes, y esa es la interrelación que hay entre ellos a través de una red local. Una red local significa un servicio de internet que usted tiene en un edificio conectado, ya sea a través de cable, a través de Wi-Fi. Por ejemplo, una red local es como la que usted tiene en su casa, ¿verdad? Una red local, si usted tiene el servicio de internet, usted tiene un proveedor, llámese Cable Color, llámese Tigo, llámese Claro, llámese cualquier tipo de esos proveedores que proporciona ese servicio de internet a través del cable. Permítame un momentito. Vamos a hacer un ajuste acá. Bien. Entonces, si usted tiene una red, ya sea con cualquiera de esos proveedores, al interior de su casa le ponen un cableado. Un cableado es, en este caso, es cableado coaxial y llega a un router. Ese router transforma la señal en una señal de Wi-Fi, radiación pues electromagnética, y así usted tiene su red local. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una red local? Porque todos sus dispositivos celulares, laptops, hasta las mismas PC, se pueden conectar a esa red local y pudieran compartir archivos entre esos dispositivos que ustedes tengan en su hogar. Entonces, desde ese punto de vista, ese se considera una red local, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, en lo que es un centro radiológico, se pueden tener ese tipo de cableado, ya no es con coaxial, ahí es con fibra óptica, y se puede distribuir a través de también otros tipos de cableado. La fibra le lleva el servicio de internet, de ahí la distribuye a través de cableado UTP, y a través de Wi-Fi interconecta muchas computadoras para que se distribuyan esas imágenes del centro radiológico en todo donde la necesiten. Muy bien, ¿qué más? Y es así donde se incrusta el PACS. El PACS se incrusta en esas redes, es un servidor, el cual distribuye las imágenes, almacena imágenes, interactúa con el RIS para dar el flujo de trabajo correspondiente en un centro radiológico. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí ustedes lo van a poder ver en la parte de RIS. Lo estoy explicando el RIS porque es relativamente, es poco lo que podemos ver de él, pero es muy importante conocer esa tecnología, como por ejemplo cuando usted va al Seguro Social, lo primero que a usted le hacen es una cita y le imprimen un documentito, un papelito así, que le dice clínica tal, le dice la hora, le da las indicaciones de la preclínica, pues eso lo hacen a través de un sistema de citas. En ese caso, como el Seguro Social es un hospital, en ese caso es otra tecnología que es muy parecida al RIS, pero en ese caso se llama HIS, con H y S. Entonces, significa que ese es un Hospital Information System, así es, Hospital Information System, Sistema de Información Hospitalaria. El RIS, por sus siglas, sería Radiology Information System, Sistema de Información Radiológica. Y el PACS
Picture and Archiving Communication System, sistema de comunicación y almacenamiento de imágenes. Entonces, en el Seguro Social, cuando ustedes le imprimen esa etiquetita, es porque ha pasado a través de una base de datos que se conoce HIS, porque él es un hospital. En un centro radiológico solo se utiliza el RIS, ¿verdad? Entonces, esos son los temas a grandes rasgos que vamos a ver en este tercer parcial. Todos los videos relacionados y contenidos están aquí. Está la bibliografía, así como está, la han visto la bibliografía en los diferentes parciales. Vamos a ver que tenemos aquí este video sobre los fundamentos de la resonancia magnética. Este video es muy bonito. De manera resumida, a ustedes le van a explicar lo que es básicamente el principio físico, pero también las aplicaciones de lo que es resonancia magnética, ¿verdad? ¿Qué más? Y pues lo que resta es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, si la vamos a ver, este es uno de los capítulos del manual de radiología para técnicos de Stewart Carlisle Buchon, capítulo 24, entonces lo vamos a ver a continuación y vamos a comenzar a explicarlo. Hacer unas aclaraciones en cuanto a las fechas, diseño y construcción, vamos a ver, parcial número 3, y parcial número 3, aquí lo tenemos, video explicando sobre el funcionamiento de la tomografía computarizada. En este video yo preferiría que ustedes dibujaran, ¿verdad? Cada una de las partes de la tomografía computarizada, o si ustedes lo tuvieran dibujado por su propia mano con antelación, porque impreso no se los puedo pedir porque algunos no tienen impresora, pero que no le pongan las partes, solo la imagen. Las partes explíquenlas y ustedes pónganselas cuando estén haciendo el video, ¿verdad? Es decir, hacen el dibujo de la tomografía de resonancia, los que pueden imprimirlo lo ponen, pero que se mire a una buena distancia, y ustedes le ponen las partes, no que las vayan a copiar. Esta es la parte tal, porque ahí dice que es parte. No, ustedes se las tienen que saber y las tienen que identificar en el dibujo. Si hay alguna fórmula que tienen que hacer, que vamos a ver que hay muchas fórmulas que se manejan en resonancia magnética, también las van a tener que poner, van a hacer algunos calculitos, seguramente también. Y la historia, incluyan ahí la historia, ¿verdad? Quién fue el que hizo la parte de desarrollo, ¿cómo se llama? De la teoría, que fue un individuo que se llama Alan Cormack, allá por finales de los 50, principios de los 60. Posteriormente sobre ese trabajo vino a trabajar Hounsfield, y a mediados del Godfrey Newbold Hounsfield, ¿verdad? En 1974 aproximadamente, el desarrollo del primer tomógrafo que solo era para la cabeza. Entonces toda esa la parte de la historia, háblenla, el funcionamiento, en qué consiste sus partes, que es una modalidad de radiación ionizante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, procuren, como siempre, procuren hacerlo explicándolo en la pizarra. No tienen que estar de frente, así como yo estoy ahorita en este momento, porque no es necesario, ¿verdad? Tienen que explicarlo en la pizarra, y viendo la pizarra, porque asumo, y según los lineamientos así es, tienen que hacer los dibujitos en la pizarra. Entonces, deben de ver la pizarra. No me interesa que miren hacia donde vi, porque en realidad no es un video como para ganar ¿cómo se llama? Likes, no, es un video en el cual ustedes tienen que demostrar dominio del tema. Entonces, el dominio del tema se muestra haciendo dibujos, ilustraciones, tablas, lo que sea, cálculos en la pizarra, ejemplos, dibujos, ilustraciones, todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a esa parte porque, en efecto, de esa parte es que se trata el video que tienen a continuación. Ese video, a mí, en realidad, mínimo, no sé si aquí haya un mínimo, vamos a ver acá, vamos a ver que tomografía computarizada, ya hay uno entregado, caramba, qué bien, ¿verdad? Este límite de tiempo no lo tomen en cuenta. Es decir, yo no les voy a bajar puntos porque hagan más de este tiempo. De hecho, creería yo que esto lo voy a cambiar en el siguiente periodo, le voy a poner al menos 10 minutos, ¿verdad? O más, porque es un tema que es bastante extenso y se presta para que ustedes puedan, como quien dice, consagrarse explicando todo el funcionamiento de la tomografía, sus partes y todo lo que tiene que ver con ella. Vamos a compartirles la pantalla en el libro para que ustedes se ubiquen en el capítulo correspondiente, que es de tomografía computarizada.
Y como bien les había mencionado, el capítulo correspondiente de lo que es tomografía computarizada es el capítulo 24. Acá está. 24. Ajá. Ah, es correcto. Es el 23. A ver, en efecto. Porque hay un salto de lo que es digitalización a informática. Y después viene, correcto, radiografía computarizada. Aquí está, 23. 23. En su lugar es 23. ¿Verdad? El 24 es el capítulo que vimos en los primeros, en el primer parcial. Entonces aquí podemos ver tomografía computarizada helicoidal. Entonces, este es todo el contenido que nosotros podemos ver y sobre este contenido es que nosotros esperamos que ustedes lean todo este capítulo, y en su video de los 10 minutos pues resuman las partes más importantes de lo que es la tomografía computarizada, como por ejemplo, mira aquí ya le habla de Hounsfield, aquí se lo está mencionando. Ya le dice que en 1970 era un ingeniero físico de EMI, ahí le muestro una historia que tiene que ver con los Beatles y todo eso, ¿verdad? Y en esencia esta compañía EMI Records era una compañía que era más famosa por las grabaciones de los Beatles, una compañía de música, pero tenían el excedente que les había proporcionado ese éxito que habían tenido con ese grupo y tenían que invertir ese dinero en otras innovaciones y una de esas innovaciones fue esta, la que les presentó el ingeniero Godfrey Newell Hounsfield en esa época, ¿verdad? Y en 1970, pues él ya trabajaba para esa compañía y se basó en los cálculos, miren, de Alan Cormack, como les había mencionado, que era un físico médico que trabaja en la Universidad de Tufts y que recibieron ambos el Premio Nobel de Física, ¿verdad? En 1979. Hounsfield se basó en la teoría que había desarrollado Cormack, porque Cormack había hecho una teoría sobre radiación gamma, pero también aplicaba esa teoría para radiación X, como reconstruir una imagen generada a partir de radiación gamma, ¿verdad? Entonces, en eso se basó Hounsfield. Y aquí estamos viendo los principios de funcionamiento, las generaciones. Muy importante esto de las generaciones, ¿verdad? Las generaciones de tomografía, importante desde el punto de vista no solo de conocimiento de ustedes, sino también desde el punto de vista de que en la exposición mencionan al menos las 3 generaciones que aquí aparecen en el libro, ¿verdad? La primera generación, la segunda generación y la tercera generación, porque diferenciarla entre ellas es muy importante. La primera generación pues tenía un haz tipo lápiz, ¿verdad? Es como esos láser que ustedes utilizan así, apretan el botoncito y les tiran un puntero así, ¿verdad? Entonces ese haz era parecido a ese, ¿verdad? Tipo lápiz, entonces era un haz muy corto y que no permitía abarcar mucha anatomía. Por lo tanto, entonces usted tenía que hacer un escaneo en cada una de las caras, por así decirlo, del paciente. O sea, cada una de los ángulos del paciente. Entonces, como podemos ver en este momento, nosotros podíamos escanear aquí de toda la cara, de parte de enfrente, y le escaneaba todo acá, todo esto le escaneaba, todo esto le escaneaba, todo esto le escaneaba, todo esto le escaneaba. Posteriormente hacía una inclinación del tubo de rayos X y los detectores a 45 grados y ahora volví a escanear aquí. Lo voy a poner en otro color para que lo puedan observar. Empezaba a escanear aquí, 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 aquí y así iba haciendo rotaciones, ¿verdad? Rotaciones del conjunto tubo de rayos X detectores para poder escanear varias veces la anatomía, que en este caso esta primera generación solo era para la cabeza, como les había explicado. De hecho, se tenía que poner una como bolsa de agua aquí en la cabeza porque la diferencia entre lo que era un tejido blando perteneciente a la cabeza y el aire, ¿verdad? Era bastante complicado simularlo. Entonces se le ponía agua, lo que ustedes saben, el hueso denso, aproximadamente sus unidades anda alrededor de los 1000 unidades Hounsfield y lo que es el agua anda alrededor de 0. Entonces, si no le hubieran puesto esa como gorro de agua, la diferencia era desde las 1000 más 1000 hasta menos 1000, porque menos 1000 es aire, ¿verdad? Entonces, esa diferencia no la podía, ¿cómo se llama? Resolver la primera generación de tomógrafos computarizados. ¿Qué más tenemos por acá? Dentro del contenido, esa es la primera generación. Dentro de la primera generación habían sus ventajas, pues era una tecnología nueva, esa era una ventaja grande. Anteriormente a eso no se podían hacer escaneos del cuerpo humano a través de un equipo. Esto lo pudo hacer posible. Pero sin embargo, habían mejoras que se podían hacer. Y pues básicamente el sistema de imagen de la primera generación
como les mencionaba, se trasladaba, hacía el escaneo, después rotaba, el haz era tipo lápiz y solo tenía un detector y los tiempos de imagen duraban 5 o más minutos. Entonces, vino la segunda generación. En la segunda generación, pues ya se optimizó lo que es el tamaño del haz. Antes era tipo lápiz en la primera generación. Ahora se puso de tipo abanico. Ya se incrementaron algunos detectores. Ya se habla de una matriz de detectores, ¿verdad? Pero siempre tenía sus detalles característicos, como por ejemplo, era un sistema de imagen de segunda generación, se traslada rota. El haz ahora es en abanico, el ordenamiento ahora es de detectores y los tiempos ya no eran 5 minutos, sino que pueden ver, ahora son de 30 segundos. Comparados estos 30 segundos con los tiempos que se hacen hoy en día, esto es una eternidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, siempre paso a paso se iba avanzando en la mejora de algunos detalles, características de la tomografía computerizada y se llega a la tercera generación. Aquí ya podemos ver la tercera generación. ¿Ve? Los sistemas de imágenes de tercera generación trabajaban mediante siempre el modelo de traslada rota. Cuando dice traslada rota, se refiere al tubo de rayos X y al conjunto de detectores, ¿verdad? Con un haz siempre en abanico y una matriz de detectores múltiples girando de forma concéntrica alrededor del paciente. En el diseño anterior, si ustedes se fijan en la segunda generación, dice se traslada rota, ¿verdad? En la tercera generación nosotros podemos ver que dice también se traslada y rota. O sea, eso ha venido de la primera generación. Ya vamos a ver en la tercera generación, a ver, esta es la, efectivamente, esta es la tercera generación. Y pues básicamente esa tercera generación se caracterizaba porque si se arruinaba uno de los detectores, pues se producía un artefacto en anillo, así como lo pueden ver así. Como el conjunto tubo de rayos X detectores gira alrededor de la cabeza, este es el tubo de rayos X, estos son los detectores, van girando de manera síncrona, si se arruina un detector, genera un artefacto de anillo. Eso lo quisieron mejorar en los sistemas de cuarta generación, entonces ¿qué hicieron? Pusieron detectores a todo alrededor del gantry. Esto obviamente poner detectores alrededor de todo el gantry, esto elevó demasiado los precios. Ya no iban a haber artefactos de anillo, pero esto es súper carísimo, poner los detectores, porque la parte de electrónica de detección es la parte más cara de un sistema de imágenes, entre otras, ¿verdad? El tubo de rayos X también es caro, pero elevó demasiado los costos. Entonces, pues en las generaciones posteriores se volvió a tener esa característica de no detectores alrededor de los 360 grados, sino que solamente una matriz de detectores, ¿verdad? Y entonces esos son a grosso modo las 3 generaciones, evoluciones que ha habido en lo que es la tomografía computerizada. Obviamente ahí llega hasta la cuarta generación, pero hoy en día la quinta se puede considerar que fue la tomografía helicoidal, la sexta, pues han ido mejorando. Ahorita en estos momentos, pues las mejoras en los algoritmos de reconstrucción son bastante amplias. Se consideraría que ya no estamos ni en la cuarta ni en la quinta, sino que estamos más avanzados en las generaciones de los tomógrafos de hoy en día. Sin embargo, ustedes podrán saber que dentro del mercado se venden tomógrafos de segunda, ya de viejos, entonces posiblemente sean de alguna generación anterior. Entonces vemos las partes del sistema de tomografía computerizada. Aquí podemos ver la consola de control, donde se planifica el estudio. Tenemos la consola de visualización, que es donde se visualizan los estudios. Y también podríamos tener una consola de reconstrucción que permite, en efecto, hacer una reconstrucción básica de la anatomía adquirida. Y aquí podemos ver, pues, otras partes de lo que es el equipo de tomografía, lo que es esto, gantry. Algunos le dicen dona, ¿verdad? Algunos otros le dicen cabezal, ¿verdad? Tiene una parte de potencia en su interior, está el tubo de rayos X y la parte de enfriamiento, que es muy importante porque si ya en la introducción a la radiología veíamos que los equipos de rayos X convencionales o los equipos de rayos X normales de imágenes calentaba mucho, lo que más se producía es calor, 99% de calor y el 1% de rayos X, no digamos en un equipo de tomografía, que en realidad son varios disparos y varias proyecciones que está haciendo alrededor de la anatomía en la cual se quiere obtener esa imagen, por lo tanto, súper calienta mucho más. Entonces, tiene que tener un sistema de enfriamiento de alta capacidad. Todo esto está en el interior del gantry. Aquí podemos ver los monitores que les mencionaba de visualización, la camilla o pedestal, ¿verdad? Esto es motorizado, permite bajar, se permite correr, se permite meter, se permite inclinar. De hecho, el gantry en algunos equipos hasta se inclina para hacer algún tipo de angulación, algún tipo de estudio. Aquí podemos ver los otros pantallas monitores. Y además uno de estos monitores podría pertenecer a lo que es el inyector de medio contraste también, ¿verdad?
¿Qué más? Bueno, aquí podemos ver una consola en la cual se puede observar que ya está haciendo la parte de control. Aquí sí se planifica lo que es la adquisición de la imagen y aquí se obtiene ya la imagen y se puede hacer algún tipo de impresión, mandar a la impresora, mandar al PAX, mandar a la vitria, si es que tiene una vitria conectada, para hacer una reconstrucción de imagen más específica con alguna aplicación cardíaca o alguna aplicación ya más específica a la anatomía que se ha obtenido. Aquí podemos ver el botón de disparo, el botón de encendido, el botón de apagado, ¿verdad? Entre otras cosas. Aquí podemos ver también un tubo de rayos X. Los tubos de rayos X son más grandes, son bastante grandes. Y aquí podemos observar, pues básicamente el interior, aquí están los cableados, cátodo, bueno, ánodo en esta parte, el cátodo en esta otra parte, ¿verdad? Todo esto está embebido en un aceite que es un aislante térmico, también es un aislante eléctrico, también es un enfriante para enfriar el tubo de rayos X, entre otras cosas. Tenemos un ordenador, obviamente, una de las modalidades que desde su diseño utilizó los ordenadores para poder obtener la imagen, ¿verdad? Y el calor, como mencionábamos en estos equipos de tomografía, es excesivamente grande. Hasta hay unas unidades en las cuales se mide. Por ejemplo, aquí podemos ver la capacidad de disipación de calor del ánodo es de 7 millones de unidades de calor. Millones de unidades de calor, ¿verdad? Y en ese orden andan los tubos de rayos X, millones de unidades de calor, ¿verdad? Aquí habla del cabezal, de la serie de detectores. Aquí nos muestra los detectores. Aquí una parte importante de lo que es el equipo de tomografía computarizada son los colimadores prepaciente, el colimador predetector, el colimador prepaciente, ¿verdad? Nos va a determinar lo que es el perfil de dosis, obviamente, porque está limitando el haz que va a llegar al paciente. Entonces, entre más apertura tenga esto, el colimador prepaciente, entonces mayor exposición va a tener el paciente, mayor dosis va a recibir. Sin embargo, entre más cerrado esté, menor exposición va a haber, menor dosis va a recibir el paciente. Y lo que es la colimación ya predetector, que como bien su nombre lo dice, está antes de los detectores, y eso va a determinar lo que es el perfil de sensibilidad y lo que es el espesor de la sección, ¿verdad? El corte, pues, que se dice. Aquí podemos ver un zoom a lo que son la matriz de detectores, y ahí nos da algunas especificaciones de algunos de los que existen en la actualidad. ¿Qué más podemos rescatar acá? Muy bien. Algo que hace muy posible, que ha hecho posible, o que hizo posible también en su momento, lo que es la tomografía computarizada, es esto que ustedes ven acá. Son los anillos deslizantes. Porque, ¿cómo se imaginarían ustedes que pueda funcionar una tomografía computarizada si para llevar energía a la parte que se mueve? Generalmente uno la energía la transmite con cables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace para no enrollar esos cables? ¿O será que gira para el otro lado para desenrollar? No. Entonces, lo que no es a través de cables que se transmite la energía ni los datos. Recuerden que el cabezal está obteniendo su parte móvil datos del paciente y los tiene que mandar a la consola de control. ¿Cómo los manda? Algunos los manda de manera inalámbrica, ¿verdad? Y también la energía utiliza pues este sistema que se llama anillos deslizantes, que son como escobillas. Aquí llegan los cables, pero los cables no llegan. Esta es la parte que ustedes ven acá, ¿verdad? Esta es una parte estática y esta es la parte móvil. Entonces, se transmite la energía a través de roces. Están rozando siempre esas escobillas con la parte móvil, de tal manera que no hay una conexión permanente, pero sí hay una conexión a través del roce, y eso permite transferir no solamente la energía, ¿verdad? Sino que también en algunos casos transmite datos, y en algunos otros casos los datos también se transmiten de manera inalámbrica, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante, la tecnología de anillo deslizante, porque hace posible la tomografía. Por lo que les mencionaba, si fuera cableada, se enrollarían los cables, y cómo funcionaría el retroceso. No, funciona a través de los anillos deslizantes. Ahí nos menciona, miren, los tamaños de matriz, muy importantes, lo que es el field of view, ¿verdad? El diámetro de la reconstrucción de la imagen se llama área de visión, o sea, toda el área de interés donde usted tiene el protocolo diseñado, o la anatomía, el interés de la anatomía que usted quiere obtener, el volumen, para conocer el interior y hacer el diagnóstico, pues a eso se le llama field of view, ¿verdad? O campo de visión, es lo mismo. Field, campo, of, de, view, visión.
Field of View, campo de visión, y por sus siglas en inglés, FOV, ¿verdad? Para un tamaño, o sea, si usted le va a hacer, por ejemplo, una angiotomografía cerebral, entonces usted le va a poner una cajita que va a ser su Field of View, que en realidad no es una cajita, sino que es un volumen, un cubo, no como cubo porque no tiene los mismos dimensiones, pero la van a encerrar su anatomía en esa cajita. Pues la ventana que ustedes ven en 2 dimensiones se le llama Field of View, campo de visión, y está íntimamente relacionado con los tamaños de matriz que pueda haber, ¿verdad? Por ejemplo, para el Field of View podrán haber matrices de 512 por 512, 512 filas por 512 columnas, ¿se acuerdan de la matriz? O 1024 filas por 1024 columnas. Obviamente, el píxel de 1024 por 1024 comparada con la de 512 por la de 512 es más, tiene más resolución la de 1024, como ustedes podrán inferir. Y de igual forma, miren qué interesante que estos números todos son múltiplos de potencias de 2, ¿verdad? 2 a la 10 es 1024, 2 a la 9 entonces es 512, ¿verdad? Por lo de la codificación del color y por lo del lenguaje que utilizan para la digitalización, el lenguaje binario, ¿verdad? Aquí podemos ver el corte, o sea, un corte de una ejemplificación, pues como que usted en la parte de la altura del hígado, porque ustedes pueden ver aquí que es parte del hígado, aquí podemos ver la vena cava y la aorta, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de una imagen radiográfica vista en tomografía computerizada, ¿verdad? Cómo se puede observar. Y pues aquí estamos viendo lo que es una matriz, cómo está haciendo la ejemplificación de que usted está digitalizando esta porción de la anatomía del paciente y tiene un píxel en 2 dimensiones. En este caso el píxel es isotrópico. En este caso, sí, el píxel es isotrópico y el voxel pues es una representación también que en este caso no tiene las mismas dimensiones, porque si tuviera las mismas dimensiones sería 0.5 por 0.5 y 0.5 de profundidad, pero en este caso tiene 10. Entonces, todo esto, por ejemplo, esta carita del píxel es la misma carita del voxel aquí, ¿verdad? Entonces, en tomografía computarizada, la adquisición, lo que adquirimos son volúmenes, ¿verdad? Que representan esa parte anatómica del cual nosotros tenemos interés en hacer la imagen para que el radiólogo haga posteriormente lo que es el diagnóstico. Aquí podemos ver la relación directa entre lo que es Field of View y el tamaño de la matriz que mencionábamos anteriormente. ¿Qué nos va a dar esa relación? Nos va a dar el tamaño del píxel. Miren, el tamaño del Field of View entre el tamaño de la matriz nos va a dar el tamaño del píxel. Aquí nos da un ejemplo bien interesante. Esto es bien importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Ingeniero, perdón que lo interrumpa, pero fíjese que en este ejercicio yo tengo una duda. Porque yo sé que para resolver este ejercicio vamos a pasar los centímetros a milímetros. Y en la primera parte, en el ejercicio A, en mi calculadora no me da el resultado que está en el libro. Y lo hice del teléfono y lo hice de otra calculadora y tampoco da. Entonces no sé si es algún error del libro o que no tengo la calculadora donde tiene que estar. Ok, ahorita voy a usar la calculadora de mi, aquí. Entonces vamos a dividir 200. Puede ser, ¿verdad? Que hay un error en el libro. Entre 128. Sí, en efecto, da 1.56, ¿verdad? A usted le da 1.56, ¿verdad? Y por eso le preguntaba, porque aquí sale 1.7 y cuando nos vamos al otro ejercicio del voxel, el valor que toman en cuenta es el mismo 1.7. Por eso le preguntaba si era error del libro o error mío. No, si 200 entre 128 da 1.56. Entonces ahí corrijan, ¿eh? 1.56 milímetros por píxel, ¿verdad? Ahí lo corrigen. Y lo que pasa que, vea, les voy a poner la otra versión del libro. Vamos a Buchon, la edición 11. Yo les paso esta edición porque es la que comúnmente está en el medio, ¿verdad? Pero ya está la edición 11 del libro, ¿verdad? Pero obviamente no está, ¿cómo se llama? No está a la disposición, pues, de todo mundo. Yo, por ejemplo, la que tengo es la edición 11, pero yo la tengo en inglés. Entonces, y no se la voy a pasar, no le voy a dar clase en la edición 11 en inglés porque seguramente no todos manejamos el inglés. Ahorita les voy a poner la parte de tomografía, por ejemplo, voy a buscar.
Voy a compartir para que vean lo que yo estoy viendo también. Y ¿dónde está? Ajá, ¿están viendo la edición? No. Sí, Aquí la ven, que es la 11. sí, se la estamos viendo. Ok. Entonces estamos viendo. Entonces aquí viene, vamos aquí ando buscando el contenido. Auxiliaries. Ok, vamos a buscar la parte de tomografía computarizada. Aquí les explican. Por eso es importante que ustedes lean todo el libro, porque en las primeras le dice qué son los pingüinos, qué es lo que traen, qué se dividen. Entonces aquí viene la parte de tomografía computarizada, que es, en este caso, el capítulo 28. En la edición 9 es el capítulo 23 y nos vamos a ir al capítulo 28 y vamos a ver si tiene el mismo error, ¿verdad? Vamos a buscar el mismo error, a ver si no me he pasado, no me he pasado. Correcto, aquí está. Tomografía computarizada. Tienen cosas diferentes, une algunos capítulos con otros, sí tiene sus cositas diferentes. Mira, aquí explica mejor ahí lo de helicoidal, si algunos dibujitos diferentes, miren, lo que vamos a ver un poquito más adelante. Este sí es igual. Ahora vamos a ver el field of view. Me pasé, creo. Ajá. Vamos a ir más para abajo. Pues mira esto que es esto. Y aquí, vamos a ver. Ajá. Bueno, lo voy a buscar. Caramba, vamos a ver. Control F. Se tarda. Esto es un computador. Acá está. Aquí estamos viendo el FOB, miren. Ajá. ¿Igual o no está igual? Lo miren igual. Aquí lo redondea a Ajá. 1.6. Aquí lo redondeas muy bien. Si se fijaron, ya lo corrigen, ¿va? Sí. En efecto, es un error del libro, ¿verdad? Entonces ahí póngale el valor exacto, pónganselo. No hay problema, lo redondeo y no hay problema. 1.56. De igual forma, los 200 milímetros, en este caso entre los 512, da .39. Ahí sí lo da bien, ¿ves? .4. Aquí lo aproxima. Y el 360 entre 512, 12 le da .7. Entonces el único que tiene el error es este, el primero. Sí, ¿verdad? por eso le preguntaba, porque yo lo estaba haciendo ayer y miraba que no me cuadraba el resultado. Sí. No, muy bien, excelente observación, deciré. Y pues, qué bien, ya todos los demás comuníquenselo a los que no lo sepan, que está incorrecto. Ahora bien, este ejemplo es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando ustedes van a hacer una tomografía computarizada, lo primero que ustedes van a seleccionar, ahí les dice, va, Field of View. Obviamente no es que ustedes lo van a hacer estos cálculos ahí, no, pero es importante que ustedes lo sepan, porque lo va a tirar automáticamente. Pero es importante que ustedes sepan la teoría de qué va a suceder si ustedes incrementan el field of view, qué va a suceder si incrementan el tamaño de la matriz. Bueno, aquí hace 3 ejemplos. Por ejemplo, tiene un field of view en primera instancia de 20 centímetros, ¿verdad? 20 centímetros. Entonces, en esos 20 centímetros es como que ustedes seleccionan una caja así, de 20 centímetros, ¿verdad? De lado. Y en esa caja usted va a encerrar la anatomía que usted quiera hacer la imagen, ¿va? Entonces, en esa primera ejemplo, usted pone una matriz de 128 por 128 con un field of view de 20. En el siguiente, usted mantiene el field of view igual, pero la matriz la hace más grande. O sea, no me vayan a malentender. No es que hacen más grande la matriz que se va a hacer más grande, sino que van a hacer más filas y más columnas dentro de la misma área del field of view, ¿verdad? O sea, como que yo haga parta así, pero después parta más finito, tanto vertical como horizontalmente. Significa que los píxeles van a tener mayor resolución en este caso. Y después, en el tercer ejemplo, pone 36 centímetros. O sea, aquí se incrementó el field of view y la matriz en relación al ejemplo B la dejó en 512 siempre. Entonces, vamos a ver qué pasa en cada uno de los casos.
Para cada uno de los casos estamos viendo que cuando usted deja el field of view constante, estos casos son, ¿ve? Cuando usted